Esta noche en el sur de la frontera hablaremos de los retos de los menores migrantes que son retornados o que sus padres son retornados. Estados Unidos actualiza lista de países autorizados para solicitar visas de trabajo. Agentes policiales de Los Ángeles buscan la protección de la comunidad latina impulsando diferentes programas. Nicaragua recibe más remesas familiares en 2023. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Comenzamos precisamente hablando del difícil regreso a casa, los retos de los menores migrantes que son retornados o que sus padres deben de regresar a sus países de origen. Datos del Instituto de Migración de Honduras reflejan que de enero hasta mayo del 2023 las deportaciones de niños y jóvenes disminuyeron en un 49%. La gran mayoría son retornados principalmente de Estados Unidos, México y Guatemala. Desde el mes de enero hasta mayo de este año se contabilizaron más de 5,000 personas. Muchos de ellos hicieron su regreso solos al país, dijeron las autoridades hondureñas. Esta cifra es inferior a las 9,957 deportaciones de niños y adolescentes del 2022 registrados por el Instituto Migratorio. Y en el caso de Estados Unidos, los menores retornados reflejan una baja del 48%, que pasó de 5,239 en el 2022 a 2,691 personas. Mientras que en mayo de 2023 hasta la fecha las cifras de deportados son alarmantes. Nuevamente los niños y adolescentes son los actores principales de esta travesía. La gran mayoría de estos hicieron el viaje solos, con sus padres o otros con algún familiar cercano. Según expertos, estos menores que pasan un proceso de retorno sufren daños emocionales como incertidumbre respecto a sus padres. Muchas veces los niños, dependiendo de la edad que tengan, no logran comprender el contexto completo de por qué los padres se han ido fuera del país, y cuando regresan, después de haberlo visto durante un periodo largo, ya sean días, meses o incluso años, generan una gran cantidad de emociones, de dudas, de conflictos emocionales dentro de estos niños. Desde el 2014 hasta la fecha, Honduras ha documentado más de 100,000 niños y jóvenes que regresaron al país, una cifra que las autoridades aseguran incrementó en un 62% al respecto al año 2021. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Él nos tiene más información. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Bienvenido. Así es, buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En una nueva emisión le tenemos información que ha ocurrido en los últimos días en cuanto a la situación de la migración, tanto acá en los Estados Unidos como también en los países de tránsito. La situación actual que se vive en la frontera sur, las capturas y las deportaciones que continúan realizando también las diferentes autoridades, pero sobre todo llevarle los testimonios de quienes hacen que esta situación de la migración irregular cada vez se torne más complicado. Pero también le tenemos detalles, y es que las autoridades policiales en algunos estados han endurecido sus medidas contra el sector de los inmigrantes, una situación que día con día tiende a complicarse, pero acá en la ciudad de Los Ángeles más bien están buscando llevarlos, tenerlos dentro de la sociedad bajo las diferentes modalidades, programas de ayuda y reinserción a una vida diferente a la que han estado acostumbrados en cada una de sus naciones. Es por eso que es catalogado como la ciudad santuario para esta gran comunidad. Veamos parte de las declaraciones de lo que ellos nos dijeron. Más de 400 migrantes han sido rescatados en los últimos días en acciones de verificación migratoria en México, país que ha sido catalogado como la ruta más mortífera para las personas que pretenden llegar a los Estados Unidos ilegalmente.
Lo más preocupante de estos rescates es que hay un alto porcentaje de menores no acompañados, principalmente de nacionalidades como Guatemala. Situación que ha llevado a las autoridades consulares del país centroamericano, tanto en México como en los Estados Unidos, a impulsar acciones para la protección y asistencia de los mismos. Buscamos la manera de tener entrevistas con estos menores ya en estos albergues, ¿verdad? Donde los encontramos o desde el momento en que podemos tener el primer contacto con ellos en los centros de procesamiento de CBP. Y a partir de ese momento tomamos datos, llenamos toda una forma, digamos, con información general de los niños, lo que podemos obtener de ellos y lo que podemos obtener también de las autoridades migratorias para verificar en primera instancia la nacionalidad de los mismos y luego también tomar un primer contacto con familiares, ya sea aquí en los Estados Unidos o en Guatemala. Por supuesto, procedemos también a una revisión inmediata de las alertas, ¿verdad? Si en dado caso hay algún caso de alerta de algún niño extraviado o perdido en Guatemala, ¿verdad? La alerta Alba Kenneth, que es la que se utiliza en Guatemala. A su vez se ha buscado un acercamiento con las autoridades de CBP para la logística y el trabajo que se hace para sus connacionales que son identificados tratando de cruzar ilegalmente a suelo estadounidense. Lamentablemente pues llenan los requisitos para la solicitud de un asilo, ¿verdad? Que es lo que generalmente algunas de estas personas solicitan al ingresar. Sí hemos constatado de que las deportaciones o las repatriaciones se hacen lo más pronto posible. Lo que sí es innegable es que pues los números son bastante altos, ¿verdad? De distintas nacionalidades, los vuelos son compartidos, no son solamente de guatemaltecos, entonces claro, esto también trae ciertas complicaciones, ¿verdad? Y ya en distintas épocas del año acarrea, digamos, mayores atrasos, ¿verdad? Pero por ahora, desde las diferentes dependencias han reiterado las autoridades guatemaltecas que están buscando crear mecanismos de conciencia sobre el riesgo que tiene el viaje, pero a su vez buscar el compromiso para apoyar a su población con programas de desarrollo. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y en Falfurrias, al sur de Texas, en Estados Unidos, se encuentra uno de los principales puntos de control donde se utilizan diferentes herramientas tecnológicas y caninos para detectar el ingreso de ilícitos y el traslado de migrantes, ya que algunos se ocultan en camiones a pesar de las temperaturas extremas, por lo que muchos han perdido la vida. Durante el año fiscal 2023 se reportan más de 338,000 personas detenidas solo en este sector. ¿Nos podría explicar un poco de los tipos de inspecciones que realizan con caninos, rayos X? Correcto, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. Como te comento, en el área en la que estamos ahorita se llama inspección secundaria. Esta área que estamos viendo aquí es simplemente donde el agente de inspección primaria refiere a la persona, en este caso el migrante, para conducir una inspección más a fondo, hablando de obviamente temas migratorios, ¿verdad? Obviamente contamos con muchísimas herramientas aquí, máquina de rayos X de diferentes tipos, también obviamente la gente que opera con su canino, que son gente también acompañante, y de ahí en fuera aquí nos damos una idea si es necesario utilizar cierto tipo de herramientas, porque obviamente todos los casos son diferentes. Contamos con muchísimas personas que ingresan, no simplemente de México, ¿verdad? Por todas partes del mundo. Obviamente, si hablamos de los países que más se frecuenta el cruce ilegal, obviamente podemos hablar de frontera con México, obviamente por ser frontera, también países centroamericanos. En esos últimos meses, como hemos visto, no es ningún secreto, obviamente también hemos visto bastante ciudadano de Venezuela, por eso simplemente ahorita es lo que se hace día a día, ¿verdad? Hemos visto tristemente que muchas veces hay casos donde los mismos migrantes están dentro del tráiler y se le transporta ya sea de cualquier cantidad, y hay que recordar que es un método de transportación para el ser humano muy peligroso que puede llevar tristemente a condiciones fatales, ¿verdad?
Por eso cuando la gente también pide obviamente permiso de la persona que está conduciendo el trailer para conducir una inspección más a fondo, y ahí así se puede utilizar los portales para poder ver más a detalle qué hay dentro del vehículo. ¿De qué manera han ido ocultas esas personas y que las han logrado detectar con la tecnología? Sí, como te comento, con estas piezas de tecnología nos es fácil detectar a las personas. Obviamente da una mejor imagen para ver quién viene escondido o quién viene en áreas donde normalmente no viaja una persona, ¿verdad? Y te comento, no simplemente hemos encontrado personas escondidas en los carros o hasta en los trailers. También hemos encontrado sustancias ilícitas dentro de cualquier cantidad de cargo o hasta dentro de las mismas llantas de los camiones. Todo depende del caso, todos son diferentes. Como se decía, es muy peligroso transportarse de esa manera. ¿En alguna oportunidad han encontrado algún migrante fallecido por las mismas condiciones? Esta área en la que estamos en Falfurrias, Texas, es de las más calientes del estado de Texas. Un día normal de verano te puede estar en 104, 110 Fahrenheit. Se ha tomado obviamente la temperatura dentro del camión y esa temperatura puede llegar a subir entre 10 a 20 grados. Sí, si viajas de McAllen a San Antonio a esa temperatura muy probablemente no vas a llegar vivo. Es una cantidad fuertísima que el cuerpo humano no está lista para tolerar, y menos si estás desnutrido o no hidratado. Por eso sí puede ser un viaje fatal para la persona que decida viajar dentro de esas condiciones. Más de 500 migrantes han sido capturados tan solo esta última semana en México, un país que también las mismas autoridades a nivel internacional lo han catalogado como el más mortífero para la ruta del migrante. Pero lo más que ha llevado a una enorme preocupación a los diferentes sectores es sobre el hallazgo de menores no acompañados. En su mayoría son centroamericanos que vienen en búsqueda de una reunificación familiar, pero se están arriesgando incluso hasta su propia vida. Por ejemplo, Guatemala reporta un incremento excesivo de menores no acompañados. Los Ángeles se ha convertido desde hace algunos años en una de las ciudades santuarios para miles de indocumentados en los Estados Unidos, pues con esto se busca proteger sus derechos, evitando que se ejerzan funciones antimigratorias como las que se viven en otros estados, como por ejemplo en Texas, en las que se han endurecido las acciones para este sector de la sociedad. Bueno, más que nada, esto yo creo que cualquier ciudadano debe de saberlo, ¿verdad? Que en este país existe una constitución, y esta constitución, uno de los artículos principales de ellos es que no importa en qué parte de Estados Unidos te encuentres, la verdad es que tienes tus derechos constitucionales como un ciudadano, tu estatus migratorio no importa, ¿verdad? El otro es que tienes el derecho al servicio de policía, al servicio de emergencias. Este es algo escrito en la Constitución del país. El involucramiento con las comunidades latinas es una de las prioridades que hoy por hoy tienen en meta las autoridades policiales, y lo están haciendo a través del deporte, el arte y la música. Ahí en las canchas de la par del Harvard College, que es un evento deportivo en el cual se trae equipos de la policía de Los Ángeles, de los sheriffs del condado, una agrupación de federales de la FBI, de la DEA, todos futbolistas, y los intercambiamos con otros equipos de comunidad para llevarlo a cabo. Y este evento que acabo de mencionar, casualmente se le ha dado prácticamente un toque inicial en El Salvador, gracias allá al departamento de Chalatenango, que decidieron hacer una pequeña copia de esto, y pues para nosotros qué bueno, porque es un evento que lleva una mezcla de autoridades y la comunidad y los jóvenes. De acuerdo a un reciente estudio, solo en el condado angelino residen más de 2 millones de indocumentados, y el 87% provienen de México y Centroamérica. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Más de 47,000 hondureños fueron deportados a su país entre enero y octubre de 2023, lo que representa una caída del 42.7% con relación al mismo periodo de 2022. Según datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras, la deportación desde Estados Unidos a Honduras pasó de 38,337 entre enero y octubre de 2022 a 31,253 en 2023. Recientemente, la comunidad centroamericana acá en Los Ángeles se realizó una actividad cultural para poner en alto a aquellas personas
que han dejado huella a lo largo de todos estos años, que dejaron sus naciones en búsqueda del tan llamado sueño americano y que ahora han marcado una gran diferencia en las diferentes áreas. Veamos parte del ambiente que se vivió y también de las declaraciones de los protagonistas de esta actividad. Aquí muy contenta de poder estar celebrando el Día del Centroamericano junto con nuestros compañeros, amigos, hermanos, compatriotas del Salvador, Nicaragua, todo Centroamérica y el Caribe. Estamos celebrando un gran logro de una gran líder hondureña como es la señora Gloria Suazo. Ella no está con nosotros, pero nos ha dejado un legado muy importante. El Día del Centroamericano nos muestra cómo somos una comunidad latina unida que venimos representando nuestras raíces, mostrando a las nuevas generaciones todas nuestras tradiciones, costumbres, el amor a nuestros países. Un realce porque nosotros, la comunidad guatemalteca, somos la segunda comunidad más grande de Centroamérica. El primer lugar lo tiene El Salvador como población centroamericana que tiene más. Pues compartimos nuestra cultura, nuestra comida, nuestros trajes, nuestros bordados, nuestros tejidos y también todas nuestras tradiciones y bailes. Sin duda alguna también Guatemala se caracteriza por ese recurso económico, por ese desarrollo que hacen dentro de la sociedad. Sí, el desarrollo económico es ayudamos mucho a nuestros familiares, nos mandan remesas y la economía, pues trabajamos, somos personas trabajadoras que contribuimos a este país con nuestra cultura y nuestro trabajo. Bueno, Roxana y amigos televidentes, estaremos pendientes de lo que vaya sucediendo en los próximos días. Si bien es cierto, en algunos estados se ha modulado la situación del fenómeno de la migración, pero en otros como Nueva York, Chicago y Texas están endureciendo sus medidas, incluso están pidiendo más presupuesto para redoblar la seguridad en los puntos fronterizos que han sido catalogados como caóticos ante la llegada masiva que se ha tenido de migrantes en los últimos días. Una situación muy compleja y complicada que se ha dado por las capturas y las deportaciones bajo el título 8. Estaremos pendientes de la situación de todos los pormenores y también llevándoselos a través de su programa Al Sur de la Frontera. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por todos tus materiales. Qué gusto saludarte. Nosotros así vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a Oscar Ishu, abogado estadounidense de migración con sede en Los Ángeles, California. En esta ocasión hablaremos de el asilo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Roxana. Qué gran gusto poder saludarla de nuevo. Me presento rápidamente hacia todos. Soy el abogado Oscar Ischú, abogado aquí en Los Ángeles, California. Soy orgullosamente de padres guatemaltecos, pero como ustedes saben y todos sabemos, todo centroamericano y latinoamericano somos la misma gente. Para mí es un gran placer poder conversar con usted, Roxana, y poder informar al público salvadoreño que nos sintoniza. Existen varios tipos de asilo. ¿Cuáles son? ¿Cuál ha sido el movimiento de estas peticiones en este 2023? Hay 3 tipos de asilos en breve. Asilo afirmativo es el primero, asilo defensivo es el segundo y asilo por medio de TVPRA. Ahorita le explico exactamente cuáles son estos 3. Número 1, asilo afirmativo. Si alguien entra por medio de una visa de turismo o ya está adentro de Estados Unidos, por ejemplo, sin detección, si cruzó la frontera sin detección, entonces, como la migración no sabe que está dentro de Estados Unidos o si entró legal, puede pedir un asilo afirmativo. Asilo afirmativo es la misma forma, es el formulario I-589, es completamente gratis, no tiene que pagar a nadie o ningún costo para meter la aplicación de asilo afirmativo. Incluso lo puede hacer hasta en línea. Asilo defensivo también es el número 2. Ahora, este asilo defensivo es algo diferente. Asilo defensivo es si la migración ya sabe que usted está en Estados Unidos y han empezado algo que se llama removal proceedings, o sea, el procedimiento para deportarlo de regreso a su país de origen. Entonces, exactamente como se escucha, asilo defensivo. Usted está en una corte de deportación y usted usa el asilo como defensa para que no lo deporten, ¿ok? Entonces, por último, asilo, el número 3 es asilo por medio de la agencia TVPRA. Les explico qué es esto. La agencia TVPRA dijo que esta agencia tiene jurisdicción sobre todos los niños no acompañados en la frontera. Entonces, lo que significa que si un niño o una niña menor de edad, menos de 18 años, y va a la frontera de Estados Unidos no acompañado, quiere decir que la agencia TVPRA tiene jurisdicción sobre este niño no acompañado. Significa que cuando la Corte Migratoria quiera deportar a este niño no acompañado o niña no acompañada, entonces si agarran un abogado, el abogado puede pelear en la corte que la corte, o sea, el juez migratorio, no tiene jurisdicción sobre este niño no acompañado porque la tiene la agencia TVPRA. En resumido, 3 tipos de asilos: afirmativo, defensivo y por medio de la TVPRA. ¿Y cuáles son los requisitos, abogado? ¿Cómo funciona? La aplicación es la misma para los 3 tipos y es el formulario I-589. Usted lo puede agarrar en línea. Usted simplemente pone su número de A, o sea, su número de inmigrante, que sería su número de caso, su nombre, su dirección, toda la información de su esposo, sus hijos, su familia, dónde trabaja, dónde ha vivido por los últimos 5 años. ¿Y cómo funciona? Usted tiene que, en aproximadamente, parece que es la página 4 o la página 5, usted tiene que demostrar y empezar a explicar por qué está pidiendo asilo. Si es por su raza, su nacionalidad, su opinión política, o por su etnicidad, o si usted pertenece a un grupo social que el gobierno de su país de origen a usted le quiere hacer daño. ¿Okay? Entonces, usted tiene que demostrar con evidencias sustanciales por qué usted está pidiendo un asilo. Le voy a decir un ejemplo rápido cómo es un asilo político verdadero. Lamentablemente, este proceso de asilo político en Estados Unidos ha sido muy abusado por muchas personas. Así es un asilo político. Ahorita un ejemplo. Ahorita, como ustedes saben, hay una guerra en Ucrania. Rusia ha invadido a Ucrania. Muchos rusos ahorita no quieren pelear a la guerra. Es mi entendimiento que en Rusia, si usted es un hombre con salud, usted tiene que ir a pelear y usted no puede protestar contra la guerra. Entonces, si usted es un hombre ruso y protesta contra la guerra y el gobierno ruso lo ha puesto en la cárcel, le ha pegado y le ha hecho daño, entonces esas son las bases porque usted puede venir a Estados Unidos ahora a pedir un asilo. En este ejemplo que estoy dando, este ruso por su opinión política puede pedir asilo porque por su opinión política de no querer participar en esta guerra, ahora el gobierno ruso le quiere hacer daño. Así funciona el asilo político. Y por último, un proceso de asilo está aproximadamente tomando de 4 a 5 años. Los más rápidos son los
asilos defensivos, o sea, los asilos que están en corte de deportación. ¿Por qué? Porque los jueces quieren ya deportar a la mayoría de inmigrantes lo más pronto posible. Por ejemplo, este caso que nos comentaba en la frontera, ¿cómo pueden llevar este proceso los que han llegado precisamente a la frontera sur? ¿Es mejor hacerlo desde el país, desde donde se quiere ir? Puede depender. Si la persona está en su país de origen, usted puede pedir por ejemplo, desde El Salvador puede pedir un asilo y eso se llama estatus de refugiado, o sea, estatus de refugiado, porque usted está afuera. Cuando usted entra a Estados Unidos y está adentro de Estados Unidos, entonces eso es proceso de asiliado. Entonces, depende de dónde usted está, usted ya puede llenar las formas en línea, pero generalmente cuando usted llega a la frontera tiene ciertas maneras para hacerlo. Por ejemplo, la aplicación CBP1, que es un proceso que usted se mete en línea, agarra una aplicación y llena el formulario y todo por en línea. Es una aplicación de teléfono. Pero para su pregunta, Roxana, si usted está afuera o adentro, puede pedir asilo. Si está afuera de Estados Unidos, puede ir a la embajada y pedirle cuál es el proceso para pedir asilo político. O si usted gusta, también podría potencialmente pedir asilo por medio de la CBP1, que la migración ha puesto esto como un proceso legal para hacerlo. Muchas gracias por su tiempo, qué gusto saludarlo. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con usted o si alguien tiene alguna pregunta o necesidad de asesoría? La mejor manera es que por la medio de las redes sociales en Facebook o Instagram es @abogadooscargt, se los repito de nuevo, @abogadooscargt es la mejor manera que ustedes me podrían mandar una pregunta y yo tengo un equipo de comunicación que está listo ya para contestar todas las preguntas. Y por último, quiero rápidamente decirles que un asilo político no es la única manera para poder entrar a Estados Unidos. Hay muchos tipos de visas: visa de trabajo, visa de estudiante, visa de religión, visas por talento extraordinario. Entonces hay muchos tipos de visas que podrían tener, pero lamentablemente por la falta de información no se aplica y no se obtiene. Entonces, por medio de las redes sociales, @abogadooscargt. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Un placer. Muchas gracias. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Seguirte preparando ahora es posible desde casa, gracias a la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios. Aprende sobre comunicación no verbal, redes sociales, teletrabajo, emprender, cómo reacciona tu cerebro ante la crisis y más. Solo ingresa al www.escuelarsm.com. Tenemos acceso al aula virtual. Regístrate con tus datos personales, realizas el pago con tarjeta de crédito o débito y estás a un clic de iniciar tu proceso de aprendizaje. Cada curso cuenta con videos explicativos, plantillas descargables y ejercicios prácticos. Una vez completadas todas las sesiones, obtienes un diploma digital. El Departamento de Seguridad Nacional renovó la lista de países cuyos ciudadanos serán elegibles para participar el año próximo en los programas de visas H2A y H2B, enfocados en empleos temporales del sector agrícola y no agrícola. El Departamento de Seguridad Nacional renovó la lista de países cuyos ciudadanos serán elegibles para participar el año próximo en los programas de visas H2A y H2B, enfocadas en empleos temporales del sector agrícola y no agrícola. Esto surge ante la necesidad de la industria de contar con mayor mano de obra. Las compañías de trabajo que emplean a personas que trabajan en las cocinas, en limpieza, en los hoteles, porque están viendo la cantidad de empleos que no se están llenando por las personas que ya están aquí en el país. Los nacionales de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay y Perú empezaron a solicitar las visas de trabajo el 9 de noviembre. Los ciudadanos de Paraguay seguirán siendo elegibles para el programa H2A, pero no para el programa H2B.
Este es un proceso complejo, según explica Abel Núñez, director de Carecen. A cada país le dan una cantidad de visas y después diferentes actores reclutan a la gente y los conectan con los trabajos en Estados Unidos. En el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración pueden encontrar los requisitos que deben cumplir y el formulario I-129 que deben completar. Este es un programa de visas temporales. Los inmigrantes deben regresar a sus países de origen al momento de la expiración de la visa. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y sobre este tema hagamos un análisis de Estados Unidos y la mano de obra migrante. Estados Unidos anunció que aumentará el número de visas temporales para el próximo año. Serán 64.716 visas más, que estarán a disposición de trabajadores temporales no agricultores, denominadas visas H-2B, adicionales a las 66.000 que son exigidas por el Congreso y que están disponibles cada año. Una noticia que, según especialistas en inmigración, será de gran beneficio para los salvadoreños que buscan una oportunidad en ese país. Que van a aumentar las visas laborales para determinados países en América Latina. Me parece excelente. Yo creo que toda respuesta que venga a darle solución a esas demandas existentes está bienvenida. Pero esto, ¿qué representan? 70.000 visas laborales ante el millón de personas que están entrando a Estados Unidos. Creo que aquí hay un problema de enfrentar y de buscar soluciones, ¿no? La medida busca aliviar la crisis de migración irregular hacia Estados Unidos, beneficiando a personas de países como Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. A pesar de calificarla como positiva, César Ríos considera que no es suficiente mientras no se garantice una política migratoria adecuada para atender la situación, sobre todo ante la necesidad que tiene ese país de mano de obra para mejorar su economía. Una oferta de mano de obra de población migrante que quiere ir a trabajar a Estados Unidos. O sea, tenemos separados una demanda y una oferta de mano de obra, pero lo que nos está fallando aquí es la interpretación o el diseño de políticas que conviertan esta oferta de mano de obra en un elemento importante para echar a andar esa maquinaria industrial de Estados Unidos. Ahí es donde está el problema. Creo que una vez más resulta la necesidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, porque pareciera que esto está fallando. Las empresas estadounidenses que podrán contratar mano de obra en estos 7 países son en industrias como hotelería y turismo, paisajismo, procesamiento de mariscos, entre otras. Un reporte de Néstor Hernández. Y debido a las condiciones humanitarias que se viven en los países suramericanos, fuentes oficiales confirmaron la llegada de una nueva caravana. La situación de precariedad, falta de oportunidades laborales son las principales razones para que las personas tomen como opción migrar hacia Estados Unidos. Recientemente se ha confirmado que una nueva caravana se está organizando para poder atravesar la selva del Darién. Ahora pues está organizándose esto según las informaciones, esta nueva caravana que procede de las poblaciones que vienen desde Sudamérica, ¿sí? Ecuador, Venezuela, la parte del Caribe, ¿no? Muchas de ellas que han atravesado el Darién, muchas de ellas que han quedado varadas en la zona esa del Darién o en Panamá o en Costa Rica y que también quedan varadas en Honduras en su paso hacia Guatemala. No cabe duda que este fenómeno, digamos, de las caravanas podría decirse que llegó para quedarse, porque es una modalidad que, si bien es cierto, siempre ha habido grupos de personas que atraviesan la frontera con destino a México, Estados Unidos, son grupos menores y que suele llamárseles o denominárseles migraciones individuales, pero realmente las migraciones individuales, sea de una persona o de una familia, suelen ser pocas, ¿no? Ya sea porque por necesidad se van agrupando o ya sea que porque viajan con alguien que los guía, los llamados coyotes o realmente traficantes de personas. Son realmente grupos, ¿no? Son grupos que se van encaminando en su ruta hacia los Estados Unidos como destino final.
En este caso es una modalidad que sobrepasa, digamos, por decir algo, 10, 20 personas que podían ser en estos grupos de migraciones, y son cientos, ¿no?, de personas, incluso llegan a ser miles, ¿no? En estos casos se genera un fenómeno conocido como fenómeno de botella, donde se concentra la mayoría de los migrantes en puntos fronterizos. El experto nos explica. Esto de las caravanas está significando una forma en el que se expresa ese cuello de botella que se produce precisamente en las fronteras, porque las medidas de contención, las medidas de retención de la migración están significando acuerdos entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos, pero incluso también Colombia, que está entrando en esta fase, para ir generando una retención e ir reduciendo la cantidad de personas que finalmente llegan hasta los Estados Unidos, que es el interés, pues, precisamente de las autoridades norteamericanas. Entonces, estos cuellos de botella hacen que las personas, por la misma sentido de protección y por la imposibilidad de continuar su trayectoria, se vayan ubicando en las zonas de punto de cruce de frontera. Entonces ahí van haciendo grupos pequeños, intentos de pasar. Migrantes que cruzan la selva de la muerte, el Darién, arriesgando la vida para poder llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Algunos lo hacen por primera vez y para otros es un intento más para poder lograr su objetivo. Para el sur de la frontera, Eduardo Coco en cámara, soy Fernando Hernández. Y organizaciones pro derechos humanos lamentan que en lo que va del año más de 100 migrantes nicaragüenses han muerto en Estados Unidos. Por esa razón apelan a que en Nicaragua se promueva un diálogo político con todos los sectores para reducir la migración. A la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le preocupa la creciente migración de nicaragüenses. En los últimos 5 años, más de 600.000 personas han abandonado el país por razones políticas y económicas. Esta cifra representa alrededor de un 10% de la población. Los niveles de inmigración en Nicaragua en los últimos años han sido bastante elevados. El nicaragüense o la nicaragüense, como usted sabe, no han sido tradicionalmente una población migrante. Alberto Brunori, representante para Centroamérica de Naciones Unidas, explica que la situación política es la principal razón de la migración de miles de nicaragüenses. En este momento en Nicaragua sí hay una situación donde las personas pueden correr serio riesgo para la vida y para la integridad. Estados Unidos es el principal destino de la migración nicaragüense, y aunque para la mayoría de ciudadanos es un país de oportunidades, muchos enfrentan dificultades, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Muchas de las personas que vienen aquí a Estados Unidos llegan en algún momento a estar en un estado de indigencia incluso. La situación más crítica ha sido la de 139 nicaragüenses que han muerto en Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo al organismo humanitario Comunidad Nicaragüense de Texas. Efectivamente, la mayoría de ellos han sido por algunos tipos de enfermedades y también diferentes tipos de accidentes que también han estado involucrados nuestros conciudadanos. En ese sentido, tanto los organismos de Naciones Unidas como instituciones de derechos humanos de Nicaragua insisten al gobierno de Daniel Ortega en la necesidad de resolver la actual crisis migratoria a través de un diálogo político. Donaldo Hernández, Voz de América. Y analistas alertan sobre la fragilidad de la economía nicaragüense por su dependencia de las remesas familiares. Un reciente informe del Banco Central refleja que en el tercer trimestre del año los ingresos por remesas aumentaron más de un 40% en relación al 2022. Durante el tercer trimestre de 2023, Nicaragua recibió más de $1.200 millones en concepto de remesas, registrando un crecimiento de un 41% en relación al mismo periodo de 2022. Estos ingresos han dinamizado el comercio, según destaca el Banco Central. Es decir, estamos teniendo un buen momento de la economía. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, resalta que por este dinamismo registrado en la economía, el Producto Interno Bruto del país crecerá al cierre del año. El Banco Central revisó su meta hacia un crecimiento entre 3 y 4%.
Y aunque el crecimiento en el Producto Interno Bruto es positivo, expertos advierten sobre la fragilidad de la economía nicaragüense, que cada vez se vuelve más dependiente de las remesas familiares. El ingreso de remesas monetarias al país, a Nicaragua, no es sinónimo de bienestar, progreso y desarrollo. En el primer semestre de este año, informes del Banco Central reflejaron que las divisas obtenidas por las remesas familiares igualaron a los ingresos adquiridos por las exportaciones, razón por la que algunos economistas acusan al gobierno de Daniel Ortega de estimular la migración. Es conveniente y hasta deliberado que la gente se vaya para enviar dinero, porque de esa manera la gente gasta, consume y compra. Los nicaragüenses que residen en Estados Unidos son los principales emisores de remesas familiares. Donaldo Hernández, Voz de América. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Si eres emprendedor o estudiante, tienes entre 15 y 29 años y quieres aprender a promocionar tus productos o servicios de forma efectiva a través de las redes sociales, tenemos una oportunidad para ti. 150 becas para el diplomado Marketing Digital, impartido por la Escuela RSM. Postúlate ingresando al sitio www.escuelarsm.com y llena el formulario. ¡Te esperamos! Ya llevamos varios días hablando de este tema y es que una nueva caravana migrante de más de 5,000 personas se encuentra en la frontera de México. ¿Cuál es la motivación de estos grupos para buscar el llamado sueño americano? Una nueva caravana migrante de más de 5,000 personas salió desde Tapachula y ahora se encuentra en la frontera con México. Pero ¿cuáles son sus orígenes y el motivo por el cual las personas siguen insistiendo en viajar hacia Estados Unidos a pesar de los riesgos que esto significa? El padre Francisco Pelizari de la Casa del Migrante nos da detalles al respecto. Sí, bueno, nosotros creemos que el fenómeno de las caravanas siempre es un fenómeno que llama la atención y es una alarma bien importante para las personas que están llamadas a servir como gobiernos, a la opinión pública, a la sociedad, todo lo que están llamados a dar respuestas en el sentido de orden público y sobre todo de estructura y de como en cierta manera de construir sociedades justas, ¿no? ¿Por qué? Porque las caravanas son, digamos, el resultado de una política injusta, ineficaz, incapaz de poder responder a las necesidades básicas de las personas de los países de la región, de los varios países en el mundo, donde las personas están obligadas a hacer este tipo de camino, obligadas en el sentido de que tienen que conseguir una vida más digna para sí, para sus familias, para sus hijos, para el futuro. Y esto es el motivo por el cual se ponen en camino. Y se ponen en camino, como vemos prácticamente en las imágenes casi siempre en estos últimos tiempos, familias enteras, familias con niños pequeños, mujeres embarazadas. Hacer tantos kilómetros quiere decir realmente que la necesidad es tan grande, es muy fuerte, ¿no? Entonces esto es el primer llamado que una caravana puede dar. Más allá de todo lo que puede ser la molestia de la opinión pública por todo lo que es la incomodidad que puedan crear estas personas porque necesitan comer, necesitan satisfacer sus necesidades básicas en el camino y esto provoca, digamos, cierta incomodidad de parte de la opinión pública. Nosotros sabemos que nuestros pueblos en América Latina, sobre todo, son muy hospitalarios en realidad como tradición, ¿no? Y esto se viene menguando, se viene, digamos, debilitando justamente por estos fenómenos de las caravanas. Entonces, ¿quién es el responsable? El responsable último es quien provoca la migración. O sea, el delito está hecho no tanto el hecho de cruzar frontera y moverse, sabemos muy bien la migración, sino el delito lo provoca quien provoca la migración, ¿no? En este caso, este tipo de situaciones. Ahora, como fenómeno sabemos muy bien nosotros que el de las caravanas se ha demostrado en estos años poco eficaz, ¿no? En el sentido de que las personas se ponen en camino, después los gobiernos encuentran la manera como para reprimirlos y disuadirlos, ¿no? Y entonces tampoco esto creemos que tenga una respuesta eficaz y sea la solución, ¿no? Tenemos muchas dudas de que, digamos,
este tal vez sea algo que provocado y manejado por alguien que maneja necesidad de las personas. Entonces, de vuelta, las personas que están en camino son personas honestas, sanas, que están buscando un futuro mejor y un futuro más digno. Quien los provoca, los organiza en ciertos momentos coyunturales de la sociedad, de los países, creo que ahí tendríamos un poco que hacer una reflexión, ¿no? Todas las personas, por ejemplo, que han pasado por esta casa, en algún lugar deben estar, porque si no pueden entrar en Estados Unidos, si son deportadas de Estados Unidos, si son expulsadas de allá, a un cierto momento tiene que ir juntándose en algún lugar. Y esto pasa con México, y entonces ahí en Tapachula se forman esos bolsones de necesidad, yo diría, ¿no? Y de personas que tienen necesidades, y esto en cierto momento se desembocan con un llamado a moverse, ¿no? En caravana para ir a buscar, digamos, de poder cruzar y poder entrar. Sabemos de la historia en los últimos 3, 4 años, 5 años ya del 2018, que son poco eficaces. Entonces, lo sentimos mucho por las personas que son manipuladas en ese sentido, son manipuladas en su necesidad, como son los migrantes, que conocemos muy bien, porque aquí recibimos todas las noches decenas y decenas de personas, y sabemos muy bien cuáles son sus intenciones sanas, intenciones de querer una vida digna y un derecho fundamental de la persona, entonces eso no se puede negar. Pero de esta manera creemos realmente que no va a poder responder a lo que ellos realmente necesitan. La implementación de políticas migratorias que respeten los derechos humanos de las personas que viajan en estas caravanas serían pues algo primordial que deberían ser implementado por los gobiernos, según indicó el padre Pelissari. En este sentido, se espera también de que muchas de estas personas que emprendieron su viaje deban retornar hacia su país de origen. Con imágenes de mi compañero Saúl Flores, reportó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Y Guatemala presentará regulaciones para que las personas puedan ingresar a ese país. Estas las deben cumplir como parte de los procesos migratorios. Gracias y buenas noches, compañeros del Sur de la Frontera. Efectivamente, para ampliar más detalles acerca del tema migratorio, nos encontramos en el Instituto Guatemalteco de Migración con el director Stuart Rodríguez. Director, bienvenido y gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Estamos aquí en el Instituto Guatemalteco de Migración para poderlos atender. Director, para profundizar un poco más acerca del tema migratorio, desde ya hace algunos años se ha incrementado el tema de estas caravanas de personas, principalmente de Centroamérica, y ahora que pues vemos una alta afluencia de sudamericanos. Cuéntenos un poco acerca de qué requisitos se les solicita a las personas específicamente de estas caravanas para ingresar al país. Bueno, hay que recordar que el Instituto Guatemalteco de Migración lo que mira y se fija es en controles migratorios. Nosotros somos los encargados de revisar que las personas entren legalmente a territorio guatemalteco llenando los requisitos que tienen que llenar. Por ejemplo, si son CA4, tienen que tener un documento de identificación o pasaporte para los menores de edad, que es obligatorio el pasaporte. ¿Qué significa eso? Que los CA4 pueden entrar con su DPI a territorio guatemalteco. Otros países es obligatorio que ingresen con un pasaporte vigente y una visa si corresponde a diferente país que sea emitida la visa. Principalmente el documento sería entonces el pasaporte. En temas de salud, pues, hemos pasado por una pandemia, el COVID-19, ¿aún se solicita este certificado, algo que diga que las personas que están ingresando al país se encuentran libres de esta enfermedad? No, por el momento ya no. De acuerdo al protocolo sanitario del ingreso al país, ya no se solicita la prueba para poder ingresar a territorio guatemalteco. Esto ha sido en común acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, junto con el Ministerio de Salud, para ya ir quitando esas pruebas que tenían que presentar anteriormente en la época de COVID. Sí se solicitaron, se pedían las pruebas, se pedían los carnets para poder ingresar a territorio guatemalteco, pero por el momento ahora ya no. Director, ahora en el tema de los centroamericanos, si bien se dice somos hermanos centroamericanos, podemos llegar a estos diversos países como ellos creen que pueden pasar por Guatemala de forma libre. Cuéntenos, ¿el pasaporte es el único requisito que ellos deben de presentar o necesitan alguna visa? Bueno, no, en el caso de Honduras, Nicaragua y El Salvador no necesitan por ser parte del acuerdo regional CA4. En el resto de los países centroamericanos tienen que presentar un pasaporte vigente para ingresar por los diferentes puestos fronterizos. Hay que recordar que tenemos 22 puestos fronterizos en el Aeropuerto Internacional Aurora.
En el caso de los sudamericanos, ellos, aparte del pasaporte, ¿necesitan algún otro documento que presentar para poder pasar, debido a que se ha visto este incremento de venezolanos? Claro, en el tema de los ciudadanos sudamericanos, depende de la categoría de los países, es categoría B, tienen que presentar una visa en categoría C y presentar una visa consultada. Eso es para, por ejemplo, los ciudadanos de Venezuela, Ecuador, que tienen que tener esa categoría y presentar esas visas consultadas al ingresar a territorio guatemalteco en los diferentes módulos del Instituto Guatemalteco cuando se van a presentar a efectuar un control migratorio. De las personas que han ingresado, vamos a usar de ejemplo Venezuela, y que han permanecido en el país, ¿ellos han presentado esta documentación entonces? No. Hay muchos que ingresan por puntos ciegos, que ingresan por diversos otros motivos, no por y por eso ya es una migración irregular, ya son puestos migratorios que no han pasado, que han sido puestos en diferentes puntos ciegos, puestos X, y por eso son interceptados en los operativos que tenemos en coordinación con el Ministerio de Gobernación, con el Ministerio de la Defensa, el Instituto Guatemalteco de Migración, y al no presentar su documentación en regla y en orden, son trasladados inmediatamente al albergue en Camix en zona 5 o expulsados, dependiendo el lugar o dependiendo las circunstancias, son expulsados inmediatamente por la frontera inmediata por donde ingresar. Ahora, para que pues las personas sepan y tengan claro, ¿nos puede explicar un poco acerca de esta ley de migración en cuanto al tema de pues este ingreso irregular? También qué necesitan los extranjeros para poder estar en Guatemala, pasar, pues sabemos que somos un país de paso. Claro, claro, y somos un país de paso, pero también somos un país de turismo, de trabajo, que tenemos las puertas abiertas para venir a conocer Guatemala. Guatemala es un país que tiene muchas oportunidades de turismo. El Instituto Guatemalteco de Turismo está haciendo un gran trabajo fomentando para venir a conocer las bellezas de Guatemala, al igual que venir a trabajar legalmente, pero toda persona extranjera que pueda ingresar puede transitar y permanecer en el país siempre y cuando cumpla con los requisitos migratorios establecidos. ¿Cuáles son? Si necesita visa, tener su visa, tener su pasaporte vigente y llenar un control migratorio establecido en el Instituto Guatemalteco de Migración, que le da diferentes temas. Puede entrar por 90 días, por cierta cantidad de días que le va a dar el delegado migratorio para poder estar en territorio guatemalteco y permanecer en él, como le insisto, ya sea de turismo o de trabajo. Ahora, si va de paso, nosotros seguimos trabajando los operativos para evitar esa migración irregular en territorio guatemalteco. Muchísimas gracias, director, por el tiempo. El director Stuart Rodríguez del Instituto Guatemalteco de Migración, que por supuesto nos ampliaba los detalles acerca de qué es lo que necesitan las personas del extranjero para poder ingresar al país. Siempre pues tener un estatus legal para ello, aún así sea de paso o si vienen por algún tema turístico, es importante que lo tome en cuenta. El tema de la visa, en el caso de algunos países sudamericanos, en el tema de los centroamericanos, pues el pasaporte, importante pues este aporte que se nos da por parte del Instituto Guatemalteco de Migración para tener amplio este conocimiento en cuanto al tema migratorio. Con esta información y con imágenes de Héctor García, regreso a Estudios Centrales. Las caravanas de migrantes suramericanos y centroamericanos rumbo a Estados Unidos son una serie y estas ocurren con el objetivo principal de ingresar a ese país en busca de mejores condiciones de vida. El 28 de febrero salió la primera caravana migrante del año. Aproximadamente unas 1,000 personas partieron desde la frontera sur de México rumbo a los Estados Unidos. El 24 de abril, miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, formaron una caravana rumbo a la frontera sur con la intención de acelerar sus solicitudes de asilo en suelo norteamericano. El 30 de octubre, alrededor de 6,000 migrantes formaron una caravana desde la frontera sur de México, quienes pretendían ingresar a los Estados Unidos. Los últimos reportes migratorios indican que los movimientos de flujo migratorio continúan transitando por Centroamérica para llegar a México y posteriormente a los Estados Unidos. Sigamos hablando de las caravanas. ¿Cuándo se conforman? ¿Por qué? Bueno, la periodista Maybel Sauceda desde Guatemala habla con un analista de estos temas migratorios y nos explica.
Amigos del sur de la frontera, buenas noches. Efectivamente, el paso de personas migrantes de manera irregular por Guatemala se ha intensificado desde 2018. Recordemos que fue en octubre de ese año cuando comenzaron las caravanas masivas. Pero ¿cómo estas fluyeron? ¿Cómo se conformaron? ¿Por qué se dieron? Es por ello que estamos con el analista en temas migratorios, Yair Dabroy, para que nos pueda explicar este tema. Bueno, básicamente el tema de las caravanas tiene un antecedente, si bien como usted decía, surgen en el tema migratorio a partir de octubre de 2018, si hacemos memoria, se estaban discutiendo elecciones, estábamos próximos a una elección de medio término, si la memoria no me falla, en el año 2018, y una de las posiciones más fuertes de los republicanos era precisamente restringir las fronteras, el acceso a las fronteras de la migración irregular. Pero recordemos que anteriormente el tema de las caravanas se venía dando de personas centroamericanas por desaparecidos en territorio mexicano. Fue este marco el que sirvió para incentivar el tema de una forma nueva de migrar, donde el grueso de la población migrante fue población hondureña, luego se sumó alguna población guatemalteca y salvadoreña, pero se dio en una crisis, que valga la pena mencionarlo, una crisis política también que se estaba dando en el vecino país. Al final de cuentas, este tipo de aspectos incentiva de una u otra forma el hecho que las personas busquen nuevos horizontes, y básicamente ha sido el punto más álgido que hemos tenido desde el año 2001, año en el que los migrantes centroamericanos han tenido una mayor presencia en los diversos territorios, en este caso específicamente territorios centroamericanos y México, para intentar acceder a la frontera sur de los Estados Unidos. Y con ello también recordar, por ejemplo, que desde este punto de partida, desde el inicio de las caravanas, también se vinieron sumando personas de otras nacionalidades. Hoy los venezolanos son los que más tienen paso, o al menos es a los que más se evidencia. ¿Por qué se da o cómo se ha transformado también ese tipo de situación? Creo que hay una cuestión, y es que el migrar en caravanas facilita en buena medida el movilizarse con una cantidad de recursos mínima. Es decir, uno de los primeros puntos que se observó es que no estaban pagando alguna red de tráfico de personas o coyotes, sino que más bien estaban autoorganizándose, trataban ya sea en pequeños grupos de poder formarse para poder tener alguna actividad que les generara algún dinero en el país donde estaban recorriendo, lograban también temas de asistencialismo por parte de las personas, y lo más importante es que les daba un marco de seguridad, se sentían protegidos con otras personas que estaban en su misma situación. Uno de los casos más importantes es el tema de mujeres migrantes, muchas en etapa de gestación o con niños pequeños, que se movilizaron en conjunto con núcleos familiares completos, intentando llegar hacia los Estados Unidos. Esto sirvió sobre todo para incentivar la migración de población venezolana, que hoy, como usted lo dice, es la más frecuente que observamos prácticamente en diversas esquinas de cualquier ciudad o de áreas fronterizas, pero también hemos podido constatar cómo población colombiana, población cubana, haitiana, en su momento, en determinados espacios de esta crisis migratoria que lamentablemente se está volviendo ya un estado de situación permanente, pues deciden organizarse a través de estas caravanas para tratar de llegar a los Estados Unidos en una situación de acompañamiento, y diría yo hasta de arroparse entre ellos, para tratar de no ser tan vulnerables en términos de redes de tratas de persona, pero también de asaltantes. Hemos tenido señalamientos en varios países con las fuerzas públicas del Estado, por ejemplo, las policías, que no escapan en nuestros países de ser unos actores determinantes en el tema de corrupción al pedir algún tipo de mordida o de pago, digamos, para facilitarles a ellos su movilización en nuestros territorios. Le agradecemos, Yair Dabroy, por este análisis en la información, y es que es importante también recordar que a partir de estos movimientos se han creado distintas iniciativas de ley, también se han tomado distintas acciones, como lo es la intensificación de operativos conjuntos del Instituto Guatemalteco de Migración, Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en áreas fronterizas, precisamente para prevenir o evitar que ellos crucen de manera irregular. Es decir, que recordemos que si son
son personas centroamericanas, pueden pasar por Guatemala, pero tienen que identificarse sin la necesidad de tener algún tipo de visa o de pasaporte. Sin embargo, pues también se ha establecido que en lo que va de este año son más de 300,000 personas migrantes de manera irregular quienes han cruzado por Guatemala. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Recuerde, nos vemos el próximo domingo a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12 para hablar de migración. Hasta la próxima. Buenas noches.